Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Sabor a Queer, en el que vamos a hablar de un tema que yo ya no podía más, yo no me aguantaba. Hoy llevo aquí, para las que estáis viendo esto en vídeo, un collar muy especial porque yo hoy vengo de sumisa de esta persona, es en plan, estoy como de aprendiz, estoy entregado a ella, porque hoy vamos a hablar de lo kink, de las prácticas no normativas en lo sexual y demás. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, que me hacía mucha ilusión estar aquí guay. a hablar de este tema. Llevamos collares hoy, el tema collar se lleva muchísimo, ¿no? Se lleva mucho. ¿Qué llevas tú para la gente que nos esté escuchando y no nos vea? Estoy con collar también, BDSM, todo, combinación, maravilloso. Exacto, un poquito de juego, que la vida está también para jugar, ¿no? Total. No va a ser todo sufrir. Bueno, para quien no te conozca, Elena Gutiérrez, eres psicóloga, sexóloga y activista, y perfecta. Tu práctica se centra en el acompañamiento terapéutico a las personas con foco en las sexualidades no normativas o disidentes, BDSM, kink, fetichismos. Exacto. Te centras en llenar ese vacío, que por eso está tan importante esta conversación, ¿no? Ese vacío que vivimos en la educación sexual y que vivimos además a nivel estructural. Y un poco también naces este trabajo de sanar las heridas que nos provoca sentirnos solas en nuestro deseo. Vaya, esto muy intelectual, pero la carga que hay aquí detrás de esto, vaya, vamos a flipar. Muchas gracias por estar. ¿Cómo estás aquí hoy, mi amor? Pues estoy muy ilusionada. Estamos como nerviosas sí, un poco. Yo sí, estoy como verdad. nerviosa porque siempre... Prometo soltarme. Sí, cuando tratamos como temas así que, joder, pues tiene una implicación y hay mucha gente que entiendo que lo estamos hablando ahora, ¿no? Como que a lo mejor no tiene acceso a la educación o como que busca muchas cosas en internet y demás, pero por lo que sea a lo mejor no tienen el acceso a tener un acompañamiento porque pues no pueden permitírselo o lo que sea. Coño, es que es importante, ¿no? Entonces, Total. como, bueno, nos hemos preparado, espero que os guste el episodio, lo vamos a hacer con mucho amor y también importante... ya que si no os podéis pagar una psicóloga, no, estos chistes no lo debería hacer. Sí, a lo mejor si os llega para pagar el Patreon, que es más barato, ¿sabes? O sea, el Patreon nuestro, hay varias opciones, te metes en patreon.com/saboraqueer y para que estas conversaciones sigan existiendo y podamos seguir hablando de todas estas cosas sin que nadie nos censure absolutamente nada, pues os podéis suscribir y nos seguís y nos dais mucho apoyo y mucho amor. Lo más. Exacto. Claro, quería empezar por esta idea de qué entendemos por sexo natural versus sexo censurable, ¿no? Un poco por abrir, ¿no? Porque el sexo al final, todo aquí lo hablamos un montón, es una construcción, ¿no? Nos han dicho qué es lo normativo, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien. Y en el sexo esto también tiene una implicación. O sea, ¿qué diferenciación ves tú en esto del sexo como bien o normativo y el sexo como que es censurable? Claro, todo esto también parte de una idea que es como mi batalla personal, tanto en todas mis formaciones como con mis pacientes, en las cuales tendemos a pensar, si yo te preguntara a ti si piensas que hemos recibido educación sexual en general en la sociedad, lo primero que nos saldría a decir es no, ¿no? En todos mis grupos, en todas mis charlas, les pregunto a todos los pacientes y nos dicen que no hemos recibido una educación sexual. Yo cuando recibí esa charla dije no. Exacto. Sí que hemos recibido. Tendemos a pensar que no hemos recibido una educación sexual, lo que no hemos recibido es una educación sexual buena, o no hemos recibido una educación sexual que nos integre a todos, que nos integre a las personas trans como yo, a todo tipo de identidades, orientaciones, del deseo no normativas y en las prácticas también, ¿no? Yo siempre digo, sin ponerme tampoco muy técnica, que tendemos a pensar que en terrenos de diversidad y de sexualidad somos lo que se conocía en filosofía como el concepto de tabula rasa, que se entendía que no había ideas previas, pero tampoco preconceptos o prejuicios sobre un tema, ¿no? Ojalá viviéramos la sexualidad sin tener ningún prejuicio, como un folio en blanco, deseando como aprender. Venimos cargados de prejuicios. Exacto. Desde la Cenicienta, la Sirenita, cuando apareció una escena de sexo en la tele y nuestros padres nos decían fuera, que esto baja no el se volumen, ve. cambia el canal. Exacto. Con nuestras amigas cuando se reían de una práctica, una erótica no normativa, y a nosotros nos daba vergüenza y a lo mejor nos gustaba esta práctica o esta erótica. Entonces venimos como cargados de esta educación que nos carga tan grande de prejuicios, ¿no?
Que nos limita también mucho a la hora de disfrutar y de encontrarnos, Muchísimo. ¿no? Porque es verdad que aquí decimos mucho esto de lo del adoctrinamiento, ¿no? Ahora que se habla tanto del adoctrinamiento como invisibilizando que ya venimos adoctrinadas de casa de lo que se supone que está bien y de lo que se supone que está mal, ¿no? Pues en el sexo igual, ¿no? 100%. Tendemos, o sea, la pregunta que lanzo al principio, un poco trampa, normalmente de si pensamos que hemos recibido educación sexual o no, todos hemos recibido, en mayor o menor medida, y yo creo que la pregunta está en cuánto de esta educación sexual terrible te sigue afectando a día de hoy o has mamado, ¿no? Entonces, un poco lo que... Nunca mejor dicho. Total. Y un poco lo que nos deja es como este esquema que tú comentabas de sexualidad normal y sexualidad rara o censurable, que es un poco lo que aprendemos todos que está bien, que está mal y por dónde no me debería ir yo, o si te vas, al menos no vas a contar, ¿no? Yo creo que ahora estaba pensando, porque somos así, hija de intensas, en Alana Portero, en algunos párrafos en algunos capítulos de La mala costumbre, ¿no? En la que ella habla mucho de la mirada del otro, ¿no? De cómo la mirada del otro nos ha ido, como bien dices, ¿no? Enseñando dónde sí, dónde no, no necesariamente a través de palabras, sino de gestos, de pequeños gestos que te han ido indicando en plan de eso es ridículo, eso no lo puedes hacer, eso aquí no lo digas, ¿no? Y es como esa parte de la educación como que ha servido. ¿A quién crees que ha servido que nos eduquen así y nos delimiten lo que está bien decir y lo que no está bien decir en relación al sexo? En relación a la sexualidad, mira, mi compañero Bruno Martínez, que fue mi profe y ahora mi compi, mi amigo, que está especializado en erótica minoritaria, comentaba una cosa como muy importante. Este esquema que yo te comentaba antes de sexualidad normal versus sexualidad rara o censurable, los primeros libros que hablaban de sexualidad normal no hablaban de sexualidad normal versus sexualidad rara, como tú y yo estamos diciendo aquí en una época maravillosa donde podemos quejarnos de un estigma como más indirecto o soterrado en ocasiones, ¿no? Hablaban de sexualidad normal y sexualidad enferma. Y la sexualidad enferma era toda aquella que no buscaba la reproducción o la imitaba. ¿Qué quería decir esto? Que al final, si yo quedaba en casa de mi novio, teníamos sexo oral, por ejemplo, y me iba, yo tenía un trastorno que se llama inmadurez sexual. O sea, es muy heavy, ¿no? Al final, Bruno, una cosa que dice que a mí me alucina es que en la sociedad de aquella época necesitaban que el pueblo no se pusiera a hacer tonterías o guarradas en la cama y se pusieran a hacer hijos. Proletariado. Exacto, ponte a currar. Esto es capitalismo, hija, y necesitamos gente para currar. Exacto. Entonces, de esas lluvias vienen estos lodos, ¿no? No tenemos ya una sexualidad enferma, o está más políticamente incorrecto decirlo, pero hay sexualidades que son raras y no son imitables. Entonces, donde antes teníamos una presión de el hombre, la mujer, el hombre tiene que ser el dominante, el activo, y unas presiones en torno sobre todo al tema del pene para la reproducción y demás, teníamos a la mujer con el papel de estar perfectamente depilada, ser sumisa y que la vulva le huela a flores del bosque en lugar de a vulva, ¿no? Hoy en día, el ambiente marica, que sobre todo el que más trabajo yo en terapia sexológica, que tenemos a un activo que tiene que ser dominante, se asume directamente. En mi grupo de eróticas no normativas no me hablan de dominante y sumiso en el BDSM, me hablan de activo y pasivo directamente, porque ya asumen que hay penetración. Claro. Presión por el pene, tenerla larga, durar muchísimo, y tenemos un pasivo que tiene que tener hecha una lavativa al día y perfectamente depilado. O sea, seguimos reproduciendo esto en torno a esto que te decía de que tiene que haber reproducción o imitarla para que el sexo sea placentero, ¿no? O sea como exitoso, ¿no? Y nos dé la chapita de que es aceptable. De hecho, una de las cosas que comentaba Bruno, con la que yo estoy muy de acuerdo, todo esto de eróticas no normativas, y ahora de repente empieza a estar un poco en el mainstream, ¿no? Veíamos películas locales, incluso de repente en tiendas de ropa empiezo a ver elementos de BDSM incluso, ¿no? Todo esto, jugar con esto un poquito a modo de preliminares, que es una palabra que yo odio con todo mi ser, si luego haces el sexo normal, claro, de penetración, reproducción y demás, no está tan mal, eres moderna. Pero como a ti lo que te guste sea que te aten, que la lluvia dorada y con eso ya para ti te quedas bien, ahí hay un problema detrás, ¿no? Porque no estás accediendo a este sexo normal. Claro, y nos han enseñado, o sea, yo recuerdo que hasta hace no tantos años, si no había una penetración, yo no consideraba que había terminado. Y es que te lo decían a tu amiga. Y claro, yo no sé entonces si a ti. como hay una presión
aprendida, ¿no? Ujú. Que también lo hablamos mucho aquí con Javier Sáez, que hicimos un programa que se llama El culo, ¿no? Que Qué hablaba de su fantasía. libro y tal y cual, ¿no? Y hablábamos de los cuerpos penetrables, ¿no? Y de la obsesión con la penetración y demás todo el 100%. rato, que es como, si no hay penetración, parece que no ha habido sexo. Total. O esta idea de lo que dices tú de los preliminares, que ya en sí la palabra es como, El pre, es el pre de otra cosa. claro, Es como el telonero. O sea, si no hay claro. telonero, no hay concierto. Y es como, ¿por qué no me voy a quedar ahí simplemente disfrutar de ello, no? Y ya me está imponiendo como un guión, volvemos a lo mismo de esta educación sexual que sí que hemos recibido, me está imponiendo un guión de qué es la sexualidad y tú puedes innovar o meter algún ingrediente, pero esto tiene que estar o si no es sexo. Que incluso nuestras amigas nos lo decían muchísimo. Cuando yo innovaba en mi sexualidad, mis amigas me decían, ah, bueno, pero entonces tú no has tenido sexo con este chico, tú has Ahí está. hecho cosas de adolescente o cosas menores. Y es como, es que igual mi sexualidad es igual de válida si se queda Exacto, aquí. exacto. Y ahí también influye mucho, yo creo que esto también lo he hablado yo con muchas amigas, el tema del deseo, ¿no? Ujú. Que esto es otro temazo. El deseo, que en el fondo no deja de ser parte de lo que estamos hablando, ¿no? De qué es lo que yo quiero o creo que quiero en base a cómo me han educado, lo que he visto y demás, me hace comportarme de una determinada forma. ¿Consideras que el deseo es algo que se puede deconstruir? Es decir, Totalmente. que algo que te guste, yo ya sé la respuesta, pero que algo que te guste pueda cambiar, evolucionar o lo que siempre decimos aquí, expandirse, porque al final yo creo que hay que hablar mucho más de 100%. expansión, ¿no? En plan de, no quitamos nada a nadie, simplemente expandimos las posibilidades y las multiplicamos. 100%. Es que yo creo que además el deseo, para empezar, igual que te decía al principio, que tenemos que analizar muy mucho. em, si esta educación sexual que hablábamos, ¿no? Que tiene como un guión impuesto, que te habla de una sexualidad normal y demás, ya no hay que plantearse si hemos recibido o no hemos recibido. Tenemos que asumir que todos la hemos recibido y ver hasta qué punto me afecta a día de hoy o no. Tenemos que dudar muy mucho de si nos gusta lo que nos gusta y somos súper conscientes de nuestro deseo. Hay cosas que hemos ido tapando, porque cuando desde pequeño yo te digo que este cojín rojo está mal, este cojín rojo está mal, y yo digo de mayor, no me gustan los cojines rojos, bueno, duda un Claro, poquito, ¿no? obvio, tardas un ratito. Y O sea, hay luego... como, Ujú. ¿qué ejercicio, o sea, qué se puede hacer para ir deconstruyendo eso en algún ejemplo práctico, ¿sabes? De cómo eso bajaría a una realidad de, buf, pues el cojín. Para mí, O X, da para igual. mí, lo primero que tenemos que entender es que el deseo eh, es movible y lo podemos traer. Tendemos a pensar que el deseo es como una aparición de la Virgen, ¿no? Como una aparición mariana. Y entonces me viene una pareja y me dice, no es que se nos ha ido el deseo, como que la Virgen lo has visto irse, le has dicho adiós, pero el deseo lo traes, juegas con eso, ¿no? Ujú. Y yo soy mucho, bueno, creo que la sexualidad normalmente la trabajamos nosotros mismos y luego se ve ese trabajo en el resto. Yo esto es Ajá. una cosa que le repito mucho a mis pacientes, tú no trabajas tu sexualidad con un otro de entrada, tú trabajas tu sexualidad con nosotros. Qué interesante eso. Claro, entonces en esta educación sexual lo primero que nos enseñan, que hablábamos de que tenemos que imitar todo el rato la reproducción, el sexo conmigo misma también estaría mal. Claro. Sin embargo, somos nuestro mejor amante. O sea, somos la persona que más tiempo lleva tocándonos, que más Que tiempo... sabe lo que te gusta, lo que no, dónde te enciendes más, dónde ahí Claro. no me interesa tanto. Somos el amante que más placer nos da y al que peor tratamos. Si tú te acostaras con alguien que te trata, no digo en ti en específico, ¿no? Pero igual, que nos tratara igual que nosotros nos tratamos a nosotros mismos, no te volvería a acostar con nadie. Porque yo le pregunto a mis pacientes, ¿cómo va tu sexualidad? Uf, yo no tengo de eso, pero están teniendo sexualidad con ellos mismos. ¿Te acostarías con alguien que te está negando? ¿O alguien que te regala una sexualidad? Hablábamos un poco, mis pacientes siempre se ríen cuando digo estas cosas, pero cuando te vas a acostar con alguien, pones la cama bonita Sí, ya. y te pones la ropa interior preciosa y te deja un tiempo puesto. Y cuando estás contigo, estás con la manta echada, con tocarte ahí como en un momento, en un minuto y medio. Y tiene que ver mucho con eliminar ansiedad y demás. Y esa parte de la masturbación como rápida yo creo que es muy satisfactoria. Pero si nos quedamos solo ahí, nos perdemos de muchos beneficios de esto que tú dices. Claro. De mover el deseo, de ampliarlo, de preguntarte cosas, de ver qué fantasías tienes. Y luego Ujú. estaba pensando en también esta idea de que el deseo, que muchas veces lo hemos construido siempre con un otro, ¿no? Es entender que el deseo más allá de la otra persona, de tu pareja y demás, ¿no? O sea, que tú tienes un deseo propio que es libre y lo que tú dices que lo puedes trabajar, Total, explorar. total. Y no sé, es como que estaba pensando también ahora,
habrá cosas que yo, ya que estamos aquí, pues chica, pregunto para mí, para lo Hombre, mío. claro. Cuando a veces tu deseo, o sea, yo a veces creo que me enjuicio el hecho de que si no inicia la otra persona o siento yo que soy el iniciador todo el rato, a veces como, uff, Ujú. o sea, como que hay veces que creo que me cuesta hacerme cargo de mi propio deseo, Total. ¿sabes? Bueno, es que Como, nos han educado para eso. claro, Sobre todo aquí entre nos, las personas del colectivo. claro, O sea, es que no sé tu caso, pero yo en mi caso, ¿no? Como mujer trans, desde pequeña, este tipo de momentos donde yo de pequeña sacaba una feminidad y en algún momento podía haber el comentario de, uy, cuidado el niño, que el niño, o sea, ya te cuentan que hay un deseo que no sientes que está mal. Luego cuando empiezas a sentir deseo, claro, mi ambiente era heterosexual. Entonces, yo siempre cuento cuando mi hermano Pepe, que es un hombre heterosexual y cis, le gustaba una chica, ¿qué era lo peor que podía pasar? ¿Que le rechazara? Pues a por otra. Si un chico se enteraba de que yo le gustaba, igual me ganaba incluso un ataque o violencia o una paliza porque le gustas al gay de la clase. exacto. O sea, nuestro deseo ya genera ira. Ujú. Entonces, ahora en la vida adulta, coge TikTok y te dice, quiere tu deseo y abrázate. Y es como, claro, cariño, pero tenemos un background detrás que no se me puede olvidar de la Claro, noche a la tenemos que mañana. trabajar, sí, sí. Esto lo dice mucho también mi amiga Josie, que también la tuvimos aquí hace tiempo, que decía, claro, si un tío me lee como mujer a una cierta distancia, presiento y veo todo su deseo, su lujuria, su mirada y no sé qué, no sé cuántos, en el momento en el que me acerco y me pueda detectar o me pueda leer como persona trans, ese deseo directamente se convierte en ira Ujú. y en violencia hacia mi persona, que dices, estamos locos, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué tengo que sostener una cosa que es absolutamente tuya, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sobre todo desde un miedo brutal a una cosa que en esta educación sexual le habrán dicho probablemente a ese señor, que es que si te atrae una mujer trans, como nosotras somos tíos, eres gay. Con lo cual, bajo ese mito y ese prejuicio brutal, el hecho de que tú me gustes y de repente yo descubra que eres una persona trans, para mí, un tío, para ese señor, claro, o sea, me está llamando gay. Entonces, como me parece que esta educación sexual es integral para todo el mundo, pero Ujú. creo que para las personas del colectivo es todavía más necesaria, porque nos han educado a rechazarla por completo. Totalmente. Hablemos de kink para un poco que la gente entienda qué es un kink o un fetiche Ujú, o qué es ser kinky, para que ujú. empecemos un poco a cómo definir cosas que a la gente le ayuden a Me encanta. ubicarse. Lo kink es el anglicismo de fetiche y al final el fetiche es una erótica no normativa, ¿no? Si las eróticas no normativas son, la erótica es todo aquello que nos enciende, que nos excita, que nos da morbo, para hablar entre tú y yo. Si la erótica es todo aquello que nos enciende, las eróticas no normativas son aquellas cosas que nos excitan, que se salen de lo considerado normal. Ujú. Ahora yo te pregunto. Que es normal. Claro, ese no normal que yo acabo de citar es por una cosa estadística o cultural. Pensamos. Bueno, aquí es que yo estoy absolutamente en contra de las estadísticas, igual que estoy en contra, y lo Totalmente. digo todo el rato, todas las charlas, todos los sitios a los que voy, es como, me Totalmente. niego a decir que somos una puta minoría, no somos una Totalmente. minoría. Si la gente fuera verdaderamente abierta y 100%. pudiera ser libre en identificarse con lo que fuera, descubriríamos que somos puramente diversos, que es una 100%. mentira la que nos han contado de la de la normatividad. Pues fíjate que aquí Pues ya está. las estadísticas nos apoyan, porque Ajá. lo que vemos es, por ejemplo, el fetiche de pies. Se ha estudiado que a nivel estadístico en la sociedad es un fetiche normal. Normal no te hablo en términos de que a mí me parezca normal, Sí. sino que en la sociedad está Que es muy en la mainstream, norma. vamos. Exacto. Sin embargo, en esta conversación de personas, de dos hombres y hetero, sí que escuchas un ¡guau! ¿Qué pechos tiene esta tía? Pero o qué tetas tiene esta tía, pero no hablas qué pies tiene esta tía. O sea, lo que hace una erótica no normativa es que no se considere normal culturalmente. Ujú. Con lo cual se te tacha esa etiqueta y todo lo kink, o sea, todo el morbo, el sexo kinky, tiene que ver con eso, con que hay eróticas que no están consideradas normal culturalmente. Hablamos Aunque de las, fetiche, aunque de las haga BDSM. todo el mundo, ¿no? Aunque las haga todo el mundo, efectivamente. Qué curioso. Muy duro. Claro,
Es que yo creo que esto del kink, aunque le pongamos una palabra, es verdad que todas de una forma o de otra tenemos un kink, ¿no? O sea, o como lo que dices tú, ¿no? Definiríamos un kink como algo de lo que, bueno, no se puede hablar o no forma parte de la conversación habitual, pero también un kink es que te guste que te coman los pezones, Exacto. que te laman la oreja o que te coman el cuello. También podría ser considerado un kink, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no pasa nada si lo dices, ¿no? Claro, o sea, para mí el límite de qué es una erótica normativa y qué es una erótica no normativa pasa por ahí precisamente, ¿serías capaz de decirlo en un grupo de amigos o decirlo en tu entorno familiar si habláis de sexualidad? Igual que dices que harías según qué prácticas o que te gustan según qué partes del cuerpo de tu pareja, dirías otras en todos los sitios donde se habla de sexo, naturalmente, ¿no? Claro. Normalmente hay muchas que todos sabemos que no. O que vamos a tener más dificultad a la hora de hacerlo, o que sabemos que vamos a tener algún tipo de repercusión. Claro, porque está todos estos kinkies como que quedan cute, ¿no? Que son como aceptables, juguetones y no sé qué. Y luego están todos aquellos que realmente son juzgados, que nos reímos de ellos, incluso hasta la gente que hemos hecho nuestro trabajito también te ríes de ello, en plan, yo que sé, te metes en Grindr y ves en plan scat. Exacto. Y esa persona claramente no puede poner su cara, es decir, es como algo que como que no es aceptable ni siquiera dentro de un entorno sexual, ¿no? Y ¿qué podemos hacer para que eso no sea tan así? Es que hay una cosa con la que soy como muy rígida y regaño a todas mis amigas, es nunca digáis qué asco o qué vergüenza una práctica. Porque tú no sabes, el que tiene al lado es que no hablamos de sexualidad. Nos han educado para que no hablemos de sexualidad, con lo cual nunca sabes el que tienes al lado qué eróticas no normativas tiene y si esa la ha comunicado o no. Y además hay un ejemplo que yo siempre pongo, pero que de verdad que no me parece tan loco, es tú estás sentado con tu familia y tú dices, qué asco el scat o la lluvia dorada y tú no sabes si tus padres hacen scat o lluvia dorada. Es que no lo sabes, no tienes manera de saberlo. Con lo cual, tengamos mucho cuidado a la hora de decir qué asco esta práctica o qué asco esta erótica, ¿no? Más allá de que hay eróticas que nos gustan y eróticas que no nos gustan. Pero de ahí a ridiculizarla públicamente, y tú dices públicamente, ya, pero estoy con mis amigas cómodas. Es que tú no sabes lo que le gusta a tu amiga. Porque yo he estado en conversaciones con amigas donde han criticado prácticas que yo hacía. Y lo hacen desde el amor, o sea, que no creo que vayan en contra mía. Pero creo que hay que tener mucho cuidado. Y mis pacientes lo veo muchísimo. La kinkifobia, ¿no? Sí, esa kinkifobia interiorizada que al final todos tenemos en algún momento, ¿no? Claro. De hecho, a mí una de las cosas que más me llega a consulta es como quiero saber por qué me gusta lo que me gusta. ¿Me ha pasado algo de lo que no me acuerdo, que me ha traumatizado y me ha hecho Temazo. tal? Temazo, ¿verdad? Y yo aquí soy, igual es polémico, pero yo aquí desde la sexología creo que aquí lo importante es la pregunta de cómo hacemos que te lleves bien con esta erótica. Me parece que el obsesionarnos, el centrarnos en por qué me gusta lo que me gusta, no deja de ser la kinkifobia interiorizada hablando. No queremos asumir que somos raros. Entonces, yo no quiero asumir que soy rara en mi sexualidad o en mi erótica. Entonces, no es que yo sea rara, es que yo soy normal, pero me pasó algo que me hizo rara. Más que asumir que todos somos raros. Es que tenemos eróticas no normativas en todas partes, ¿no? Entonces, nos vamos como a unos cuestionamientos. Tenía un paciente que me decía, claro, es que yo me doy cuenta de que cuando yo me pongo modo dentro del mundo BDSM, que ahora explicaremos un poquito de BDSM, dentro del mundo BDSM yo me pongo dominante y me pongo como un poco rol abusón, y me doy cuenta de que a todos los chicos con los que tengo estos encuentros de BDSM, cuando luego les pregunto, muchos han sufrido bullying. Entonces, a lo mejor les estoy revictimizando porque estoy jugando con ellos a ser el abusón y ellos han tenido un abusón en su adolescencia y quieren revivir esto. Y yo digo, cariño, eres marica. Todas tus parejas sexuales han sufrido bullying. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. Aunque te guste el sexo vainilla, romántico y con vela tal, la mayor parte de tus pacientes probablemente también habrían sufrido bullying. O sea, creo que aquí el tema no está tanto en obsesionarte con esta pregunta, porque además esa respuesta, ¿qué te va a decir? Claro. Sí, te gusta el BDSM porque te hicieron bullying en la infancia. Y al día siguiente que te sigue citando el BDSM, ¿qué hacemos?
Para mí la pregunta interesante es cómo vivimos y cómo aceptamos y cómo gestionamos nuestra erótica para vivirla de la forma más saludable posible, para poner autocuidado y para no machacarnos con este Exacto. tema. Es verdad que tampoco está bien como sobreobsesionarse con sobreanalizar, que es verdad que ahora estamos en este momento de la vida como tan terapeutizadas todas, que no sabemos todo y lo explicamos todo, en plan de, chica, a lo mejor si lo entiendes más o menos y sabes de dónde viene y tal y cual, puedes rebajar un poquito y disfrutar de la situación. Y que el planteamiento no debería ser por qué nos gusta. O sea, es que yo no hago antropología, yo hago terapia, yo te ayudo a que tú vivas mejor. Yo creo que el objetivo tiene que ser en tener una salud sexual sexual física y una salud sexual emocional. Claro. Con lo cual, lo que más te ayuda a eso es empezar a plantearte cómo conocerte, cómo aceptarte y cómo trabajar en gestionarte. Y luego, además, con esto de consultarte cosas, yo no veo consultando la normatividad. O sea, no creo que a mi hermano Pepe le hayan preguntado nunca por qué ha acabado siendo un hombre cis. Y a mí sí que me han preguntado cómo he acabado siendo una mujer trans o qué hay detrás o qué ha pasado, ¿no? Pues con la sexualidad es lo mismo. Nos planteamos, este ejemplo poníamos, ¿no? Si nos gusta ser sumisos dentro del BDSM porque hemos recibido bullying y abuso en nuestra adolescencia y demás, y entonces todo el debate se centra ahí todo el rato, pero yo no he visto a nadie haciendo un debate que nos puede parecer súper absurdo como es, me gustan las tetas de mi novia porque de pequeño me amamantó mi madre, yo veía una teta y entonces me volvía loco, y entonces hoy en día, o sea, nos parece súper absurdo cuando yo planteo esto. Entonces, considero que es kinkifobia interiorizada en el momento en el que no te plantearías con otro tipo de erótica, pero esta justo quiere saber la causa, tiene muchísimo de kinkifobia interiorizada, porque en realidad la idea es un poco como asumir que todos tenemos estas rarezas. Claro, y me parece muy interesante lo que decías de cómo se sentía ese chico teniendo sexo con personas a las que, pues bueno, estaba siendo como muy dominante y le habían compartido esta parte del bullying y demás, porque esto me parece que también intercede con el tema del consentimiento, ¿no? Que es como, claro, ¿hasta qué punto estoy consintiendo algo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Dónde está el límite? Y ahí como que también me interesaría que hablaras de las dos visiones, ¿no? De las dos partes. Por un lado, de la persona que está consintiendo esa práctica, pero también de la otra, ¿no? Porque si de repente alguien te pide, oye, méteme una hostia o, oye, méame en la cara, Total. también hay como una presión a hacer algo que no sabes si quieres hacerlo o no, 100%. cómo te sientes haciéndolo, ¿no? 100%. Bueno, si hablamos de BDSM, importante. Creo que la gente se centra mucho en explicar las siglas de lo que es el BDSM. Bondad, disciplina, dominación, sumisión, sadomasoquismo, como todas estas siglas, y en realidad creo que las personas de la comunidad BDSM lo último que nos importan son las siglas. O sea, yo no me digo, ahora voy a hacer la parte de las D. Como que es una cosa que no nos preocupa para nada. Al final, el BDSM es cualquier práctica erótica, que creo que esto es muy importante, porque nos vamos directamente a lo sexual, al falocentrismo, al genitalcentrismo y al coitocentrismo, pero es cualquier práctica erótica, no tiene por qué intervenir ese guión del que hablábamos al principio, en la cual hay un uno que domina a un otro y ambos consienten y lo están disfrutando. O sea, que al final BDSM, lo digo porque puede parecer una cosa como muy básica, pero muchos pacientes míos que están dentro del colectivo, que son personas muy deconstruidas, me dicen, cuando les planteo si les van eróticas relacionadas con el BDSM, me dicen, bueno, es que a mí no me va tan heavy. Es que no es un extremo, no es un nivel, es una disciplina. O sea, BDSM podría ser cualquier práctica en la cual hay un uno que domina al otro. Si yo entiendo BDSM como que yo esté pasando por la cocina y mi novio me dé una cachetada en el culo, una cosa tan cotidiana, ya podría ser eso considerado BDSM. O sea, bajo esta perspectiva volvemos a lo del principio. No tiene que ver tanto con una estadística. BDSM hemos hecho todas. En algún momento, una gran mayoría. Entonces, en base a eso, dentro de esta dominación y sumisión, creo que es muy importante, y también en base a lo que decías antes, del sexo en pareja y la comunicación y cómo es importante este autoconocimiento propio, veo cada vez más vídeos de comunícate en pareja, comunica tus gustos y tus límites, importantísimo. Pero yo no quiero solo depender de que un hombre respete mis límites, sepa leer mi lenguaje verbal y no verbal. Yo quiero hacerme adulta responsable de mi propia sexualidad. Entonces me parece todavía mucho más interesante el sentarme a hablar conmigo.
el sentarme a hablar conmigo de qué prácticas sí, de qué prácticas 100% no. Hablamos de límites blandos y límites duros, qué límites son innegociables y qué límites depende de la persona o de mi estado de ánimo, puedo jugar con hacer o no hacer. Creo que esta conversación con una misma es súper importante, ¿no? De cara a luego poder expresarlo. Yo soy muy fan de esa conversación previa, antes de hacer BDSM o no hacer BDSM, de prácticas permitidas, límites blandos y límites duros, que muchas veces la gente dice, jo, pero es que entonces robotiza mucho, guioniza mucho luego el sexo. Bueno, es que yo creo que se puede erotizar mucho esa conversación. Y qué te gusta y qué no te gusta. Ay, si y cómo hago puedo esto y si hacerte. probamos esto y no sé Exacto. qué. Vamos a meterle un poco de morbo también a esa conversación, ¿no? De cara a poder establecer cosas importantes, ¿no? Creo que el BDSM aquí viene a enseñarnos muchísimo, como los momentos de aftercare, este momento después de una sesión donde ha habido más o menos violencia, más o menos prácticas de dominación, y luego tenemos este momento de autocuidado, de cuidado mutuo y demás, que es como muy interesante de cara a practicar este tipo de erótica. Y luego has planteado una cosa súper guay, que creo que viene también mucho de este machismo de imitar la reproducción y esto que te decía de ser el hombre, ser la mujer, que hoy en día incluso en el ambiente marica llevamos, en el ambiente lésbico con las lesbianas butch y las lesbianas Sí. femme. O sea, que aquí estamos todas metidas. Ya las trans no te quiero contar. Que se entendía que el hombre tiene que tener ganas siempre y le tiene que apetecer de todo. Y hoy en día creo que la persona dominante, que tenemos asociada a la dominación con la masculinidad, aunque no deba ser así, el dominante no pone límites, pone límite el sumiso normalmente, Claro. y el dominante es como que le apetece hacer de todo. Es que el dominante igual no le apetece hacer según qué cosa porque le parecen demasiado extremas, porque no le apetecen o porque no le gustan directamente y no entran dentro de su erótica. Y creo que en esas situaciones tenemos mucho que aprender del lado dominante también, porque si pone límite y hay cosas que le parecen muy demasiado extremas o que no le gustan a ese nivel, es como, ay, no eres tan dominante. Me decía otro paciente que me parecía Se pone como en causa, ¿no? Como esa dominación. Claro, Sí, me decía otro paciente que dice que yo me voy de cita, ¿no? Con un chico y entonces yo soy dominante, estoy dentro del mundo BDSM y tal. Y a lo mejor a mí me encantaría llegar a esa cita y preguntarte qué tal el finde y si has escuchado lo último de Ariana Grande, pero tengo que ser tu compañero de instituto de 15 años, cani gilipollas, para sentir que soy lo suficientemente dominante. Entonces no llego a conectar con nadie porque tengo que estar como en una pose que no soy y me apetece ser como mucho más majo, ¿no? Entonces creo que tenemos mucho que aprender de esta rigidez de roles todo el rato, ¿no? Como aprender a entrar y salir del juego con naturalidad, 100%. dejar como que el otro también pueda explorar, ¿no? 100%. Y yo creo que es verdad que BDSM es como una práctica que al final te permite, lo que dices tú, algo que creo que no nos hemos permitido ni nos han permitido, que es hacernos muchas preguntas Totalmente. de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, dónde está mi límite. O sea, no nos lo hemos preguntado, simplemente hemos sido generaciones que hemos saltado directamente a tener relaciones sexuales o a tener encuentros íntimos con otras personas sin tener ni idea de nada y aprendiendo un poco todo sobre la marcha, ¿no? Entonces, 100%. de repente, siento como que esto es una herramienta que te permite preguntarte muchas cosas, ¿no? Y al final no deja de ser un poco una obrita de teatro, ¿no? En plan Total. de, ¿hoy qué vamos a hacer? Totalmente. ¿No? Y jugar con ello, ¿no? Que sea como que tenga este punto divertido. Sí. Y también se debate mucho, que yo sé que no lo has visto, la película esta Pillion, ¿no? Que aborda este tema, ¿no? Y que también aborda mucho, yo creo que todo el tema del consentimiento. El tema del consentimiento dentro de esto, ¿no? ¿Cómo juega para ti el consentimiento y dónde deberíamos marcar los límites para que eso fuera un lugar sano? Entendiendo que yo creo que también esto te lo he escuchado alguna vez, que dentro de unos límites, lo de siempre, cuidado chicas, que hay que cuidarse y demás, las violencias, no es lo mismo sentirse en un momento incómodo, incómoda, a que hay una violencia, o sea que hay una diferenciación ahí muy grande, ¿no? Pero ¿cómo definimos, ¿no? Por ser un poco más específicos, esta parte de la parte blanda, digamos, y la parte dura en plan de esto no, esto sí que no, y esto, bueno, también es que si no, como que vamos muy a menú hecho, ¿no? Como Totalmente. que la sorpresa de lo que pueda pasar en un encuentro entre tú y yo desaparece si está todo súper marcado, ¿no? Totalmente. Y de hecho creo que en esa conversación previa, para mí se debe dejar claro qué límites son duros, qué límites son innegociables, qué cosas no quiero hacer, no quiero que pasen. Y sobre todo, esa conversación que te digo de decirlo con mi pareja sexual.
antes decírmelo yo, que es que vuelvo a lo mismo, que creo Claro. que esa conversación conmigo misma es muy importante. Y luego hablar de esos límites blandos y Y yo cuando creo que alguien lo esa hace en su revisión. casa, por ejemplo, o Ujú. sea, ¿cómo lo puedes hacer? En plan de, si yo estoy en mi casa sola y tengo que hablar conmigo misma de esto, Me o encanta. sea, ¿me hago una lista? O sea, no Yo sé. soy muy ¿Hay un fan. formulario? Yo es que soy muy de romantizar mi vida y de que mis pacientes romanticen su vida siempre. Si mis pacientes me están escuchando, están diciendo, ya está la pesada. Yo soy muy de tener como momentos conmigo misma, en tratarme como mi propia pareja o mi propio amante. Yo hablo mucho de este día de spa, de que me pongo una mascarilla, de estar de €1 de la cara, de estar toda maravillosa, y un té, y ser carribrazo, ponerme 2 velitas y ponerme a escribir. Mi amiga Margot es literal, o sea, esta persona. Un besito. Creo que es importante como tener estos momentos de intimidad contigo y cuidarlo, igual que cuidaría el quedar con una amiga, ¿no? Si tú vienes a mi casa, yo voy a poner la casa bonita y voy a servir. Pues este momento conmigo misma también cuidarlo. Y el cómo acceder a ti, yo soy muy fan de escribir personalmente, Vale. pero hay 1000 formas. Mira, tenía una paciente que era increíble y me decía, yo salgo a pasear a mi perro 1 hora a lo mejor y voy llamando a una amiga, pero me mando un audio a un grupo que tengo conmigo misma. Y me voy contando. Y luego no lo escucho, pero yo voy hablando conmigo. Creo que muchas veces también no hay que menospreciar esas charlas con las amigas que tenemos, donde aunque yo estoy hablando contigo, me estoy contando cosas a mí. Ujú. Creo que eso lo hacemos muchísimo, ¿no? Todo el rato. Todo el rato. Es muy fácil cuando el foco, al menos a mí me pasa, que cuando no estoy tan enfocado en mí, sino que mi foco es, te estoy contando algo a ti, esto pasa mucho aquí en el podcast, obvio. Claro. Cuando te estoy contando algo a ti, mi foco no es, está en ti, no está en como querer comunicarte algo, decirte algo, explicarte algo. Y en ese proceso, muchas veces me escucho diciendo cosas y digo, coño, pues no me había dado cuenta yo de esto, Pues o sí no me lo había pasa. visto esto así, ¿no? Total. O sea, como que de repente tomas conciencia de cosas que no, pues que no eras consciente porque no lo habías puesto en palabras, ¿no? Es que creo que conocerte a ti mismo es algo súper importante y que creo que además no dejamos de hacer nunca, que creo que tenemos que estar en constante movimiento, ¿no? Y con esto del consentimiento, importantísimo, que creo que lo has mencionado antes y creo que es importante decirlo, que en esto del consentimiento nadie es experto. O sea, que vamos de expertos porque todos no hemos visto muchos vídeos, pero que creo que hablamos de salud sexual y es muy importante, pero contamos con la educación sexual que hemos contado, ¿no? Y no todo, vamos fluyendo un poco. Y me parece que aquí volvemos a ponerle un peso a la parte dominante, sobre todo dentro del mundo BDSM, de que tiene que entender todo, leer todo, y es como lo que te decía al principio, ¿no? Yo quiero, por supuesto, dar con una pareja sexual, yo en mi parte como sumisa, ¿no? Quiero dar con una pareja sexual que sepa leer mi lenguaje verbal y no verbal, que me respete mis límites y demás, pero yo no quiero solo depender de que un hombre haga eso. Claro. Yo quiero ser adulta y formar parte de ese respeto hacia mí misma en cuanto a mi consentimiento. Ujú. Quiero ser capaz cada vez más de pedir prácticas que me gustan con asertividad, de poner los límites necesarios, de no dejarlo a la interpretación o a un lenguaje no verbal, sino poder comunicarlo más allá de que hay veces que podemos y veces que no podemos, pero no quiero quedarme ahí, quiero ser cada vez más responsable de mi propia sexualidad y entender también que hay veces que damos desgraciadamente con abusadores y hay que poder contarlo, comunicarlo y tomar las medidas necesarias, pero no siempre que yo me siento incómoda o tengo delante a un abusador. Que creo que tenemos que un poco en este sentido trabajarnos nuestra propia sexualidad también y poder sentirnos seguras a la hora de Ujú. relacionarnos con el tema sexual, porque si no vamos con miedo. Claro. Y entonces ese espacio al error no cabe, ¿no? Porque es como, Exacto. ¿y qué pasa si en un momento dado tú estás en una posición, por ejemplo, pues de dominación y estás dominando a una persona y hay un momento en el que te pasas y la cagas? Porque la puedes cagar, ¿no? O Por sea, como supuesto. no está todo el rato tanto en lo que haces, sino también es como qué es lo que haces a posteriori, ¿no? O sea, cómo reparas esa situación, Es que yo cómo creo que todo se hablas. debería poder hablar y quitarle peso, pero como con todo, ¿eh? Lo hablábamos, por ejemplo, del ser del colectivo, ¿no? Mi amiga puede hacer un comentario transfobo y yo decirle, cariño, este comentario es un poco transfobo. Y eso no quiere decir que ella sea una transfóbica terrible, que tenemos que posearla y cancelarla todos juntos. O sea, como que creo que todos estamos aprendiendo y tenemos que quitarnos un poco de peso. Yo me puedo sentir violenta con una práctica erótica porque pensaba que estaban mis límites blandos y están mis límites duros. Por cualquier tipo de circunstancias que incluso escapan al control de la otra persona. Ujú. Porque de repente estamos jugando a todo
todo esto y de repente me doy cuenta de que me ha generado disforia como mujer trans alguna práctica que no sabía que me daba disforia. Y no es responsabilidad del otro todo el rato. O ya dejemos de hablar de responsabilidades. Es que igual el otro no, pues Ni se siquiera es habla. consciente de qué está pasando, Claro. ¿no? O que yo qué sé, incluso que cada día somos personas diferentes, ¿sabes? Que lo que ayer te encantó porque estabas en el mood, la energía se dio, la magia, el sol entró por la ventana, de repente hoy, pues chica, pues no te está funcionando por X motivo, Por eso ¿no? son límites blandos, porque dependen de la situación, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo personal, me encanta que voy a contar esto. Mi madre que quite el Tu vídeo. madre que lo ponga en pausa o que le pase un ratito. 2 minutitos. Además, esto lo va a estar viendo, con lo cual yo siempre cuento un ejemplo en terapia que a mis pacientes le encanta. De una amiga, ¿no? De una amiga, no me ha pasado a mí, que esta amiga Ajá. estaba empezando en todo esto del BDSM y hablaba de la humillación verbal o insultos, ¿no? Ujú. Entonces, habló con un chico, esta amiga, acerca de pues que me aten y que me digan insultos. ¡Ay, insultos! ¡Ay, me encanta insultos! Entonces, ¿qué te imaginas que estaba pensando mi amiga? Pues ¿se pueden decir insultos? Sí, claro. Vale. Insúltame. Guarra, zorra, todas estas cosas. Eres mía, toda esta historia. Y de repente cuando mi amiga se sienta allí a escuchar según qué cosa, empieza inútil, no vales para nada, qué vergüenza. Y claro, unas ganas de llorar. Que es como... Me estás jodiendo la Claro, puta vida. que patética. Entonces, claro, hay un punto de... Es que sus insultos no estaban mal. Claro, es que estaban súper bien. Lo que pasa es que hay que especificar. Yo me puedo sentir incómoda con eso, pero en Obvio. realidad, porque yo entiendo que mis insultos son los normales y los tuyos no. No me creo que esté contando esto, pero creo que es muy representativo. Es súper representativo, claro. Es un grandísimo ejemplo porque al final es como, bueno, tú pediste algo y se te estaba dando, pero En a lo base a mejor lo no que él- exactamente en el sentido que tú querías. Bueno, pues ya lo sabes, tendrás que especificar un poquito más, a lo mejor el tipo, algún ejemplito o algo Yo así. pregunté, ¿te gustan insultos? Sí, me gustan insultos. Cuando de repente ponemos en común, hay un punto de yo no puedo responsabilizar al otro de que yo me sienta cómoda todo el rato. Creo Claro. que es una ida y vuelta, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que en esto supongo que también el porno como... Y este porno mainstream como que nos ha construido mucho, ¿no? Ha construido mucho este tema del deseo, este tema de expectativas, ¿no? Yo, por ejemplo, como hombre gay, marica, me ha costado tanto darme a mí mismo este espacio de soy gay, no sé qué, no sé cuánto, está como defender en este caso, mi orientación, ¿no? También hay como una serie de cosas que venían asociadas a eso, ¿no? Que es como, si eres gay, pues te tienen que gustar los tíos, Exacto. puedes acceder a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, como también hay un trabajo interno y propio de amplificar esto, ¿no? Por ejemplo, mencionabas las personas trans, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo que he tenido experiencias con chicos trans, claro, es como... Fíjate que me ha pasado una cosa que es que me he sentido... no me sale la palabra. Me he sentido... Como me pongo así más personal, me pongo como más así como Mi nervioso. vida. Proud, ¿sabes? Como me he sentido Sí. orgulloso de mí mismo. Me he sentido orgulloso de mí mismo de decir, qué bien. ¿Qué te ha O sea, saltado? qué bien que me he saltado la caja en la que yo mismo me había metido, pero que también me habían enseñado, ¿no? Porque Totalmente. esas eran mis referencias y mis cosas, ¿no? Es lo que decíamos del deseo construido, ¿no? Darte cuenta de que tu deseo puede ser mucho más amplio de lo que tú te has contado, de lo 100%. que te han contado, es algo tremendamente liberador. Y yo pongo con mis pacientes, sobre todo del colectivo marica, justo hablo precisamente esto con este ejemplo, ¿no? De los chicos trans, como que de repente dentro de mi letra T, que estoy yo tan orgullosa, nos pensamos que no, esto no me va a gustar porque yo no tengo vulva en este caso y nunca he estado con una chica cis, con lo cual no he estado con nadie que sexualmente viva con vulva, entonces directamente rechazo. Entonces, si tú sales un día de fiesta, tú no vas a estar atento a chicos trans o probablemente vas a decir que no. De repente un día te sientes tú muy inspirado, quedas con un chico trans, es una fantasía de señor que desde aquí le mandamos un beso enorme y ya la próxima vez que tú sales y ve a un chico trans, estás tú más receptivo. Al final es eso, mover el deseo. Y con el tema del porno, claro, es que también tenemos que entendernos a nosotros mismos. Si desde pequeño, con este momento que hablábamos de la tele, que aparece una escena de sexo y ya tus padres, quita de canal, que esto no puedes verlo, nosotros de pequeños aprendemos que todo esto de la sexualidad, del morbo y de la erótica, con gente con la que tengas un mínimo de respeto, tú no hablas realmente o nadie comparte.
Entonces, la sexualidad la vivimos de una forma muy solitaria. Por eso yo soy tan fan de trabajarlo a nivel grupal. Y yo como sexóloga intento trabajar mucho en grupo, porque creo que tenemos que quitar tabú y hablar de sexualidad de verdad, incluso las cosas que nos dan vergüenza a veces, ¿no? Porque creo que eso es lo que más me lleva gente a terapia. El hecho de tengo una problemática sexual desde hace 10 años, 20 años y nunca la he hablado con nadie. Entonces, si la única manera que tengo de aprender de sexualidad porque mis amigos mienten con las cosas que dicen o no cuentan toda la verdad y mis padres me dicen que de estas cosas no se hablan, ¿cuál es? El porno. De hecho, una de las cosas que me dicen mis pacientes mucho es como yo no busco una pareja, no busco una relación a lo mejor en este momento, pero joder, como ir a saco, tan a saco, me gusta un poco de seducción, de jugar, de ir poco a poco. Pues normalmente, este dato es un poco triste, cuando tú pones una película porno en internet directamente, ya aparece una escena sexual directamente que han pasado. Entonces no sabemos qué pasa antes. No nos han enseñado de qué manera seducimos y qué pasa 5 minutos antes de que tú estás viendo sexo oral directamente. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender todos. Sí, que hay un salto directo a la relación sexual, pero ¿qué pasa antes de que, bueno, llega a ese punto? También es verdad que hay una cosa que pasa mucho ahora, o que creo que está pasando mucho en el colectivo, ¿no? Que es como esta idea de que obviamente todos estamos aprendiendo, expandiendo, explorando muchas cosas nuevas. Y hay gente que a lo mejor se está sintiendo a lo mejor un poco empujada a hacer cosas por ser moderna, ¿no? En plan de, 100%. pues hablamos de no solamente de prácticas sexuales, ¿no? También como del poliamor, de tener parejas abiertas, de no sé qué, y como de repente como que follar de una forma un poco más típica es como, qué aburrida, ¿no? Sí, de hecho se ridiculiza. O sea, cuando hablamos de sexo vainilla, la palabra al principio nace como un insulto, en plan, helado de vainilla, como Exacto. que sosa, ¿sabes? Qué suave, hija. Entonces, como parece que un poco ahora está pasando eso, porque es verdad que, claro, aquí si piensas en, yo qué sé, prácticas que supuestamente eran normativas, pero hablamos de siglos anteriores, que si ves las cosas que se hacían, pobre gente esta, que ni se miraban a la cara ni nada, era horrible. 100%. Pero es que ahora parece que tenemos que ser como las súper expertas, tener que hacer 100%. tener todos los, que esto a veces no es lo critican, en plan, todas las palabras, saber qué significa toda palabra en inglés de todas las prácticas que podemos 100%. hacer, y ser súper expertas, ¿no? Hay como, joder, eso también genera ansiedad, ¿no? Totalmente. Que al final hablábamos antes de la monogamia, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de las prácticas normativas y decíamos que hombre, lo bueno que han venido a enseñarnos las no monogamias o las eróticas no normativas es a preguntarnos cosas. Pero la monogamia y la erótica normativa a mí me parecen lo más. O sea, es que creo que son lo más. La problemática que ha habido durante mucho tiempo ha sido precisamente esa. No es tener una relación monogámica, es asumir que directamente cuando esta persona me empieza a importar y ya no estamos solo teniendo encuentros esporádicos y sexuales, ya somos pareja y ya toda nuestra relación, todos nuestros acuerdos relacionales las ha dictado una persona porque ya somos novios. Y hay cosas que tu novio hace que no te deberían gustar. Pues igual con las eróticas no normativas, ¿no? Creo que precisamente el preguntarnos qué nos conviene, qué nos apetece y qué nos viene mejor es maravilloso. Y si eso te lleva a una monogamia, o sea, chapó, me parece increíble porque además es como, sí, tienes que deconstruirte, ¿no? Y el otro día escuchaba en un vídeo, ¿qué quieres deconstruir? ¿Con qué fin? Porque si lo que estás deconstruyendo directamente es lo que te da precisamente como un mínimo de estabilidad, ¿para qué estás queriendo deconstruirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, me parece como importante que aquí el tema no está en ser la más moderna y que te den una chapa, sino el encontrar el modelo relacional y las prácticas que realmente te vayan a te dar. vayan a dar. Es verdad que muy chulo esto que decías, porque el otro día lo hablaba con un amigo que decía, claro, ¿por qué damos por hecho? Si yo, por ejemplo, estoy conociendo chicos, ¿no? Y conozco un chico, pero ya estaba conociendo a otro, y este aparece, pero de repente algo que está pasando un poco a la vez con dos personas, de repente una toma como un poco cierta seriedad, ya se da por hecho lo que dices tú, ¿no? Como que ya vienen un montón de normas asociadas a, pues ya 100%. somos novios, hay una exclusividad, hay un no sé qué, hay un no sé cuántos. Y es ya se como entiende lo que te debería molestar. lo que te debería molestar, ¿no? En plan de, pero, que te estás viendo con otra persona. Bueno, es que tampoco lo hemos hablado, ¿no? Entonces, como, Total. ¿por qué vamos a dar por hecho que no me voy a poder ver con otra persona, ¿no? Si no previamente lo hemos hablado, ¿no? Y ahí es donde está como el peso de la tradición y de las cosas que son esperables en una relación. Y lo que me decía una paciente que yo me quedé flipando, que es como, no,
estaba bailando mi chico con otra en una discoteca. Entonces, ya no es que a mí me moleste o no me moleste. Eso ya lo hablaré con mi pareja y a mí incluso me puede llegar a dar igual. Es que yo no quiero que la otra piense que puede bailar con mi novio delante mía y yo no hacer nada. Yo tengo que volverme loca allí para que ella entienda que a mí me molesta y que yo no soy ninguna tonta. O sea, ya no es ni siquiera que a nosotros dos como relación haya cosas que no estén permitidas o que nos generen dolor. Es que desde fuera se entienda que yo estoy... Te estoy poniendo un límite. Exacto. Con mi novio no bailes o te monto un pollo. Exactamente. Para mí eso es lo que debíamos cuestionarnos. Pero para mí la monogamia es maravillosa. Y creo que también hemos llegado a un punto en el que criminalizamos sentirnos inseguros, tener celos y expresarlo. Criminalizamos la idea de, incluso en relaciones abiertas. Para mí las no monogamias son maravillosas precisamente cuando podemos tener monogamias puntuales. Creo que terapéuticamente la monogamia puntual, es decir, estamos en un momento complicado o estamos buscando tener un hijo o estamos en un momento a nivel salud mental complejo, vamos a cerrar la relación unos meses. Me parece que si eso no está, el ponerte la chapa de ser la más moderna, ¿qué hay detrás? O sea, ¿para qué te estás deconstruyendo si realmente no te importa, ¿no? Y siento que nos ponemos como muchos adjetivos y soy poliamorosa y soy poliamorosa no jerárquica y estamos buscando todo el rato novios. Y lo que hablaban el otro día en un taller que di en Málaga de no monogamias, ¿no? Busco todo el rato novios, pero luego no voy a casa de mi amiga cuando está triste. ¿Tú quieres 4 novios o tenemos que empezar a cuidar nuestras relaciones personales antes de buscar otras nuevas, ¿no? E incluso en las relaciones abiertas, ¿no? Que también es muy interesante ver cómo juegan otras personas que se suman también a tu relación, ¿no? Porque siempre lo vemos mucho desde un lugar un poco quizá más egoísta, ¿no? Es como, ¿qué está pasando entre tú y yo? Pero este tercer invitado que viene a visitarnos, esa persona también juega dentro de este juego y también 100%. tiene unos gustos, unas necesidades que también deberían tenerse en cuenta, ¿no? Obviamente al nivel de compromiso que cada uno considere oportuno, ¿no? Pero como que esa visión no se puede perder, porque si no se convierte todo mucho en una cosa también muy capitalista, ¿no? De voy cazando, 100%. pero te voy usando. Y es algo que tenemos que revisarnos mucho dentro de los ambientes no monógamos y dentro del colectivo, porque a mí en terapia de pareja de no monogamias me llega muchísimo. No, es que ahora las no monogamias las llevamos súper bien, porque nos miramos todo el rato, estamos muy pendientes de los límites del uno del otro, de que estemos cómodos, y del otro pasamos. ¡Jo, qué guay!, ¿no? O sea, como considero que aquí tenemos que revisarnos un poquito. Y entonces hemos entendido que a partir de ahora mi pareja tiene que estar mirando siempre delante, porque es una cosa que nos pone. ¿Le has preguntado a esta tercera persona si quiere tener a alguien mirando? ¿O tenemos que intervenir los tres? Es que igual esa persona no es bisexual y quiere estar solo contigo, no con tu chica. Entonces creo que aquí hay un punto donde el consentimiento es importante para todas y volvemos a lo mismo. La chapa de moderna está muy bien, pero tenemos que cuidar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y cuidarnos a nosotros, ¿no? No llegar por llegar. Sin embargo, también pienso que estamos viviendo un momento como con luces y sombras, obviamente, pero que todo el tema de los sex parties, no hay muchos clubs de sexo en los que la gente se está encontrando y está pudiendo como explorar otras posiciones, nunca mejor dicho, como hay otras situaciones en pareja o sin pareja, ¿no? Que creo que están abriendo como muchas posibilidades. Obviamente, claro, aquí estamos hablando de grandes ciudades donde pasan estas cosas, ¿no? Que Por supuesto. obviamente en otros ambientes pues pasarán, pero hija, pues en un cortijo, o sea... ¿sabes? No sé, en una casa rural. He visto cosas, ¿eh? Bueno, mucha gente que se va de casa rural y, oye, se lo pasan fantásticamente bien, ¿no? Pero como que hay como un auge de nuevo del tema de los sex parties, ¿no? De estos encuentros, que hay una parte que luego comentaremos, pero hay una parte también muy positiva. Total. De poder vernos de repente en espacios donde poder investigar 100%. o probar cosas que no hemos probado y en las que el consentimiento también es importante, ¿no? O sea, como que, hola, ¿qué tal? Oye, ¿te puedo tal? ¿O te gusta esto? No sé qué. Sí, ¿a ti también te gusta? Genial, 100%. Pues vamos a ello. 100%. Espacios donde de repente se empiezan a valorar algunas eróticas no normativas, porque esto es revisable y quiero que lo... Pero donde podemos empezar a ir. Y también yo aquí abogo mucho por podemos empezar a ir y ver. O sea, que al final muchos pacientes me dicen, o amigas, yo es que no voy a esos sitios porque ir para no hacer nada, bueno, es que el consentimiento nace de ahí. Es que igual tú tienes que ir allí,
tomarte un algo, ver aquello, flipar con aquello y volverte a tu casa, y eso también está bien, ¿no? Como creo que precisamente ese es el espacio, o sea, y si no haces nada hasta la tercera vez que vas, oye, pues qué fantasía, ¿no? Que te has Claro. dado como ese tiempo. O si descubres que te encanta solamente mirar y solo vas a mirar, Pues qué oye, y descubrimiento tan encaja, pues qué guay. descubrimiento, ¿no? Total. O sea, como que estos espacios sí que se están como convirtiendo en lugares en los que poder sanar seguramente muchas de las prácticas que mientras hemos estado creciendo, pues han sido como muy penalizadas y pues no favorecidas, ¿no? Y yo es verdad que esto lo 100%. digo mucho, que creo que ahora, por suerte, estamos viviendo un momento en el que tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas Total. que nos permiten vivir una sexualidad muchísimo más plena, tanto por nosotras como por todas las personas que han venido antes que nosotras que no lo han podido hacer, ¿no? Entonces ahí hay un punto casi como que esto es como parece que me tengo que justificar políticamente para follar, ¿no? Pero creo que hay un punto político de ello, ¿no? Como que hay un compromiso de que si tú ahora, por ejemplo, pues tienes una PrEP, tienes la posibilidad de conectar con gente de diferentes orientaciones, de diferentes gustos y demás, y probar cosas de una forma más abierta. Qué Hombre, guay, ¿no? O sea, por ti y por todas las que lo han hecho, y políticamente me parece algo muy rompedor el hecho de poder disfrutar sexualmente de, pues eso. y hablar de eróticas no normativas y volcarlo a lo mainstream con locales que ahora mismo se viralizan y va a todo el mundo, pero esto que estamos haciendo ahora en 2026, que es maravilloso, cuando Madonna empieza a salir en videoclip con su fusta y con su acné, pues yo me imagino a la comunidad BDSM en ese momento haciendo palmas con las orejas, porque de alguna forma es como estamos empezando a salir una cosa que nosotros ya vivimos, ¿no? Entonces, de vivirlo encerrado en casa y un poco desde el miedo, la vergüenza o la culpa, ahora de repente empezamos a soltarnos y a expresarlo realmente, que creo que es como un punto muy guay, más allá de que esos espacios, por supuesto, siempre están formados por personas y merecen de una revisión también. Exacto. Y precisamente de esa revisión también hicimos un episodio aquí en el que hablamos del chemsex, ¿no? Que es ¿Vale? todo un temazo que tiene como muchísimas aristas, ¿no? Total. Y es verdad que nuestra perspectiva o lo que tratamos de abordar no era invisibilizar, sino como visibilizar también una parte de ese chemsex que no solamente es negativo, sino que hay también una parte, digamos, positiva dentro de prácticas, siempre que se encuentren dentro, obviamente, de un cuidado, de un consentimiento y demás. Que a veces es un poco complicado en esto, porque cuando entran las drogas de por medio, que hablamos solamente de las drogas duras, pero el alcohol no es de hoy, o sea, no es de hoy, o sea, que forma parte constantemente de lo nuestro. Es verdad que lo que hablábamos antes del consentimiento a veces como que puede quedar un pelín desdibujado, ¿no? Pero por otro lado, aquí, por ejemplo, la persona que tuvimos, ¿no? Decía que prácticas como, por ejemplo, esta del chemsex podían precisamente acercarnos a nuestro propio placer accediendo a estados alterados de conciencia donde lo preestablecido, ¿no? Esas normas y lo que hemos aprendido, lo que nos tiene que gustar y lo que no, queda un pelín diluido, ¿no? Y entonces, claro, Te abre una puerta, ¿no? De alguna abre una forma. puerta a lo mejor a que experimentes o pruebes cosas que de otra forma no harías, pero a la vez también es una realidad que esto se está convirtiendo cuando se te va de las manos y se convierte verdaderamente en algo problemático, en un problema muy grave dentro de la comunidad, ¿no? Y me decías de esa puerta abierta que creo que es increíble abrirla, y creo que a veces, por supuesto, este tipo de sustancias y este tipo de espacios abren esa puerta, pero yo aquí como terapeuta sí que te digo que esta puerta hay que abrirla luego en una sobriedad con un trabajo personal. Si puedes con una sexóloga, y si no, intentar trabajarlo de la mejor manera posible. Porque claro, cuando tú de repente has vivido todo lo que estamos hablando hoy, dificultad con tu propio deseo desde la infancia, dificultad con tus propias eróticas no normativas, las ridiculizan incluso tus propias amigas, vives como este proceso de kinquifobia interiorizada, abres las puertas a través de estas sustancias, la única forma que tenemos de vivir mi erótica y mi sexualidad es con las sustancias. Entonces, en el trabajo del chemsex, que es algo que yo trabajo mucho como terapeuta, el trabajo con la aceptación de las eróticas no normativas es que es imprescindible. Porque si no, una cosa que yo comento mucho con en mi grupo, si yo estoy súper de acuerdo y súper bien con que me aten y me pisen la cara, yo puedo hacerlo perfectamente un lunes con un cafelito, luego darme una ducha y irme a trabajar. Si yo es algo con lo que no... Qué rico el café. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No tomo café, lo siento.
Si es algo que no tengo aceptado del todo, probablemente hay un momento de represión. No, a mí no me gustan estas cosas, a mí ya no me apetece, era solo por la sustancia. Hasta que llega un momento donde eso te llama, porque tu sexualidad también habla. Y entonces ya necesito totalmente aislarme de mi propio pensamiento para permitirme estas prácticas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Consumir según qué tipo de sustancias, como abstraerlo y alejarlo de mi vida. Aquí hay un trabajo de aceptación. Y es que además lo tenemos comprobado, que cuanto más hay un autoconocimiento y una autoaceptación de las propias eróticas no normativas y de este mundo kink, más autocuidado pongo en lo que lo hago. Porque si lo que yo siento que estoy haciendo está bien, yo quiero que me aten y me pisen la cara, pero no quiero que me asfixien y no quiero que me peguen. Entonces voy a ser mucho más capaz de decirlo porque lo que estoy haciendo está bien y no tengo que pedir perdón a nadie, ¿no? Exacto. En terapia, ¿cuál es la situación ahora que estás viviendo de casos que te estés encontrando alrededor del chemsex? Porque es verdad que pues en lugares como, por ejemplo, como Madrid, está tan extendido que, Sí. pues eso, ese martes por la mañana, mientras tú te estás tomando el cafetito, hay mucha gente que está en dinámicas eh, bastante problemáticas. Muy problemático. Y que esto es real que está teniendo un impacto sobre la comunidad y sobre un montón de gente que también hay muchas violencias, abusos, violaciones, ¿no? que suceden en estos espacios porque esos límites se desdibujan y obviamente no hay ese trabajo previo, como tú decías, de 100%. decir, bueno, es que estoy eligiendo conscientemente que hoy mi menú del día es que me apetece tomarme esto, me apetece disfrutar con estas personas y hacer esto. O sea, que es que para mí el tema no está en criminalizar a las personas que consumen sustancias o criminalizar la sustancia en sí o esos espacios. Para mí el tema está en que creo que al final yo también tengo un sesgo. A mí las personas que me llegan a terapia a trabajarte este tema es porque tienen un consumo problemático normalmente. O sea, a mí nadie me viene a terapia diciendo tengo un consumo súper seguro, que llevo de puta madre y está increíble. Normal, pues no vienes. O sea, normalmente a trabajarte esto. Normalmente las personas que me vienen y con las que yo trabajo normalmente tenemos que hacer un trabajo previo. Porque estos espacios, para empezar, la problemática del chemsex está relacionada con personas del colectivo. Siempre que hablamos del colectivo hablamos de autosabotaje muchas veces por esta discriminación que hemos vivido desde la infancia y falta de apego brutal. Es que muchas veces como, perfecto, acabo de trabajarme el no consumo porque era mi objetivo. Porque yo no te impongo ese objetivo. Es un objetivo que tú vienes a consulta si es consumo controlado, cero consumo, lo que sea. Entonces, ahora que ya tengo cero consumo y he conseguido mi objetivo, ahora de repente me siento el viernes en mi casa, me he ido a otra ciudad porque yo no podía ser marica en mi ciudad, estoy en Madrid y me siento en mi sofá, no estoy consumiendo. Pero no tengo planes, no tengo un círculo, un ocio saludable. Claro, es que aquí juegan muchísimas cosas, ¿no? Y con esto de la erótica no normativa hay un proceso de culpa, de vergüenza, que de repente con estas sustancias se anestesia. Con lo cual, cuando de repente me quito eso que lo anestesia, yo tengo que enfrentarme a esa culpa y a esa vergüenza. Normalmente muchas veces me vienen a consulta casos que cuando entran yo digo, tenemos mucho que trabajar. Cuando me dicen, es que yo hacía este tipo de prácticas porque yo tenía sustancias, pero yo quiero que me ayudes a tener una sexualidad normal y que me ayudes a que me gusten cosas normales. O sea, vienen a terapias de conversión contigo. Claro, es que yo terapia de conversión, cariño. Dice, este tema no lo manejo yo en consulta. Yo si no te gusta la lluvia dorada, yo convencerte de que no te guste no puedo. entraría dentro de las funciones, por lo que sea. Entonces, claro, aquí tenemos mucho que trabajar y mucho que ver, porque creo que juega un papel muy importante con muchas situaciones, ¿no? Aportarte grupos diversos, aportarte estar en contacto con personas, con además las sustancias que tienen una exaltación de la amistad y del amor brutal, con lo cual siento como mi apego súper seguro y súper cubierto, aunque sea de forma muy artificial, porque luego normalmente esas relaciones, o lo que me dicen mis pacientes normalmente, es que luego esas relaciones se diluyen muchísimo. O toda esta persona con la que conecté increíble y me enamoré, luego muchas veces no es tan así, que otras sí, ¿eh? Que otras sí, sí. Y luego con esto de la erótica no normativa, súper guay que te abra la puerta a este tipo de espacios, pero para mí es importante trabajar el que puedas elegir tener este tipo de eróticas o sexualidad sin sustancias. Y luego elegir tenerlas con sustancias. O sea, chapó, ¿eh? Pero si la única manera de tener sexualidad se convierte solo en el tema de sustancias, para mí yo creo que hay que revisarnos ese consumo que estamos haciendo. Y claro, eso es perfecto para los medios ahora, que les encanta como, pues criminalizarnos, patologizarnos y demás, porque en vez de ir a la raíz de la verdadera situación y analizar qué es lo que está pasando, que pues sobre todo se basa, yo creo, que en una falta de educación sexual y de trabajo en uno mismo,
nos quedamos solamente en la punta del iceberg, que es cuando aparecen estas problemáticas que son tan jodidas. Pero eso, claro, eso es como el final de un largo camino, no es el comienzo, es como el final, ¿no? Entonces, ¿qué crees que se puede hacer o que podemos hacer para, pues yo qué sé, para que esta situación mejore un poco más, o como para cómo gestionar cuando nos pasa esto en nuestro alrededor, dentro de nuestro grupo de amigos o de gente que conocemos? Creo que lo primero importantísimo es promover un ocio saludable. Y un ocio saludable desde todas las perspectivas, ¿eh? O sea, creo que al final me daría mucha pena, dentro de que estos espacios de los que hablábamos al principio me parecen increíbles, me daría mucha pena que la única manera de integrarte en eróticas no normativas y en personas del colectivo esté relacionado con el mundo de la noche y las drogas. Claro. O sea, Y el alcohol. Y el alcohol, por o sea, supuesto. Que al final que hablamos de Sí, drogas, sí, pero que el incluyéndolo alcohol, como droga, total. claro. Me encantaría, o sea, un momento de BDSM bibliotecaria a las 5 de la tarde. O sea, me parecería una fantasía de plan al que yo iría. Entonces, creo que tenemos que promover este tipo de espacios. Tenemos que promover también este momento de ocio de verdad sin sustancia, o que no vaya a llevar a la sustancia. Y luego una parte importante también en esto que decías de esta poca educación sexual que hemos recibido, y me voy a meter en otro melón, exigir a profesionales que se formen con este tipo de temáticas, porque en muchas ocasiones los pacientes que a mí me han llegado es como, no, es que fui a otro recurso donde lo que me dijeron, o fui a otro sexólogo donde lo que me dijo es que al final este tipo de eróticas no normativas como BDSM o fetichismo derivan en sustancias, entonces parte de mi tratamiento es no salir por tal sitio y tener sexo normal. ¡Guau! Qué trabajo sexológico tan guay, que te lleva a tener penetración, sexo oral y como este guión de imitar la reproducción otra vez. O sea, tenemos que tener una sexualidad saludable, no normal. Exacto. Y esto pasa mucho, ¿no? Cuando vas a entornos que obviamente no vamos a tampoco meterle caña a todo el sistema sanitario, que hay gente maravillosa, increíble. Pero colaboro con ellos y me encantan, de exacto, hecho. pero hay verdad que hay veces que hay muchas proyecciones de movidas que son propias, ¿no? Por falta de formación, de conocimiento de lo que sea, que sobre todo cuando formas parte del colectivo o que te practicas cosas menos normativas, pues ten menos parejas sexuales, pues no sé qué, Claro. pues esto no lo hagas, pues no sé qué, bueno, pues me voy a misa a rezar y pedir disculpas todos los días por lo que hago o dejo de hacer. Tampoco esa es la solución. Total, porque al final lo que deja ver es que estructuralmente tenemos todavía mucha kinkifobia y mucha homofobia. Es lo que decían, ¿no? Por esta problemática relacionada que a veces ciertas personas del colectivo tienen con el kensex, ahora el problema es ser del colectivo. Y ya reincidimos otra vez en toda la homofobia y en todo tal. Me parece que aquí hay un trabajo mucho más profundo que hacer, que quedarte puesta en sexo normal y abajo los mariquitas. Exacto, ten un novio, cásate, ten hijos, cómprate una casa y un coche. Sí, porque al final reincidimos otra vez en qué es ser gay bueno y qué es ser gay malo. O sea, que es que al final me parece que es volver para atrás. Y eso, estamos hablando como de estas prácticas que muchas veces son tildadas como no seguras. Y yo me pregunto cómo podemos trabajar estas prácticas no seguras de una forma segura, ¿no? En plan de, por ejemplo, como lo que estábamos hablando de el tema de la droga o sustancias que, bueno, que ayuden en determinados momentos como a exaltar cosas que nos vengan bien o nos apetezcan, o prácticas de BDSM que, de nuevo, solemos tildar como no seguras. ¿Cómo sería la línea o qué es lo que definiría lo problemático de lo no problemático? Bueno, por supuesto, en el tema sustancias, al final tenemos que trabajar en una prevención de riesgos y daños. O sea, que el tema no está otra vez en de repente ser otra vez esa señora represora y decir, pues no consumas. O sea, el tema no es consumir o no consumir para mí, sino el cómo consumir, de qué manera consume y esa reducción de riesgo y daño en el caso en el que haya personas que sí que buscan ese consumo puntual, ¿no? O saludable. Y luego, por otra parte, hay un tema de diferenciar dentro de BDSM, pero también en todas las eróticas no normativas. Para mí, una cosa importantísima que yo trabajo mucho y me centro es diferenciar entre fantasía y deseo dentro de nuestra erótica. ¿Qué funciona en el mundo de lo abstracto, que a mí me atrae a hacer, y qué cosas quiero hacer en la realidad? Porque me parece que una vez que entendemos esto y podemos jugar con la fantasía y potenciarnos, porque mucha gente dice, bueno, entonces, si no deseas hacerlo, ¿para qué vas a jugar con ello en la fantasía? Volvemos a lo que hemos dicho al principio, porque el sexo contigo es importante.
Y jugar en la fantasía contigo es muy importante realmente, como meterle cariño a esa sexualidad contigo porque tú eres importante, ¿no? Entonces, ¿Cómo sería un ejemplo con esto? a través del relato erótico, que es una cosa que mando yo mucho en terapia, de este momento donde te pone a cosas que hacíamos de pequeño, en realidad, cuando yo no lo sé, pero yo me crié en Málaga, en un colegio donde no estaba muy bien visto ser marica, soy del 97, soy muy joven, pero todavía había como mucha restricción con el tema. Tú no veías porno directamente, no había acceso en mi época. Tú fantaseabas con el chico de 2 cursos más adelante que tú, que te veía en el centro comercial y te decía que eras muy guapa y tú le rechazabas porque eras muy guay y acababa y te decía tal cosa y que llevaba puesto. Entonces, toda esa fantasía creo que a través del porno muchas veces la perdemos y tenemos que traerla otra vez, como escribir estos relatos eróticos, imaginarlo. Hay muchos relatos en internet. Entonces, creo que a través de potenciar esa fantasía nos hace conocernos y aceptarnos muchísimo más. Y luego entender que O sea, tú le invitas a alguien a que tú ponte una tarde, cógete un o en el móvil, las siempre, notas del móvil, y te pones a escribir qué te gustaría que pasara esta tarde. siempre. De hecho, hay pacientes míos, el otro día escuchaba a un paciente mío que decía, uy, Elena como sexóloga lo más te va a mandar a hacerte un montón de paja. O sea, que me parece que estos momentos contigo de ponerte a escribir relatos o imaginártelo y tener este momento de día de spa contigo y tener una cita contigo Cachonda que te viva. tome en serio y aprender a ponerte cachonda. Pero en terapia de pareja sexual haces lo mismo. ¿Qué enseñas a esa pareja? A currárselo más para ponerse cachondo el uno al otro y traer el deseo. ¿Qué voy a hacer en esa terapia sexual contigo mismo? Exactamente igual. Como tener un momento contigo de intimidad, de buen rollo, de relax, de ponerte una peli y en todo esto aprender a ponerte cachonda perdida. Porque creo que tenemos ya mucho terreno ganado con eso, ¿no? Ujú. Y entender también la diferencia entre fantasía y deseo en cuanto a que todo lo que fantaseo no tengo por qué querer llevarlo a la realidad. Que a lo mejor me encanta como pensar en un montón de cosas que luego, pues la realidad a lo mejor me gusta otra cosa más Y que puedo sencilla o no menos elaborada, ¿no? que puedo querer llevar esa fantasía al deseo directamente, no llevarla para nada, que no quiero que se quede simplemente en fantasía, o llevarla a través de un roleplay. Una cosa que yo Ujú. decía el otro día en mi cuenta de Instagram, yo fantaseo con que venga un vikingo pelirrojo de Outlander y me secuestre y me lleve a su barco, yo no quiero ser secuestrada. Claro, que si nos lo planteamos así, ahí sí que es problemático y sí que hablamos o sea, yo fantaseo. Entonces, el día de mañana que yo tengo una pareja sexual, yo juego, me resisto un poco, me tapan la boca, todo está fantasía. Pero aquí hay un consentimiento detrás y hay un tal. Cuando esto lo Claro. entendemos realmente, la diferencia entre fantasía y deseo, y hay una aceptación de la fantasía y una aceptación de ese deseo, voy a buscar mucho más el autocuidado aquí. Claro. Y el consentimiento, como que Ujú. creo que esa autoaceptación no lleva a que el deseo sea más inseguro, todo lo contrario, a saber qué cosas quiero que se queden solo en la fantasía y son muy divertidas de cara a fantasear en mi casa, que me están secuestrando y que es increíble y que eso no quiera que pase, por supuesto. Exacto. Y como que te ayuda un montón como también a conocerte y a, bueno, a ponerte creativa, a jugar con Exacto. situaciones, ¿no? Es verdad que... Y verlo desde el juego, que Y lo verlo decías desde el tú. juego, ¿no? Como que yo creo que, que a veces se ha perdido mucho eso por la inmediatez, por la rapidez y por la, pues eso, la paja rápida, ¿no? Que no está mal, pero que no todo el rato tiene que ser la paja rápida. Puede Cuando es ser a nuestro veces sí, a veces no. único, claro, total, y nos perdemos de darnos tiempo. O sea, darnos tiempo. Yo lo hablaba con pacientes y es como, muchas veces nos tocamos ya para excitarnos directamente y es como, bueno, es que tu cabeza todavía no está excitada. O sea, tenemos que darnos tiempo a nosotros porque muchas veces tengo la sensación de que tenemos sexo más por el que nos vean y por Ujú. cumplir estos checks, más que por el hecho de que me apetece jugar hoy, ¿no? Y aquí las eróticas no normativas, volvemos a lo mismo, vienen a enseñarnos muchísimo, ¿no? No a cumplir con el otro y lo que el otro espera, sino cumplir realmente con lo que yo quiero. Y eso siendo del colectivo, sobre todo en la letra T, en el colectivo trans, creo que nos viene súper bien. Claro, es que estaba pensando en que, hija, es que a la gente trans os ha tocado ser la llave de todo lo nuevo, en poner en causa un poco todas las dinámicas. Y claro, en el momento en el que vivimos en una sociedad tan obsesionada con la genitalidad todo el Ujú, rato, ¿no? El hecho de que esas mezclas o esos conjuntos puedan ser de tantas formas diferentes, 100%. en vez de verlo muchas veces como qué guay, ¿no? Cuántas opciones podemos tener o de cuántas formas podemos darnos placer, la gente le da como muchísimo miedo, ¿no? Y ahí supongo que también harás mucho trabajo con gente trans a este respecto, en el que yo, por ejemplo, ahora con el tema de los chicos trans sí que estoy viviendo como
un cambio dentro de la comunidad en la que muchos Empiezan a chicos visibilizarse están mucho más. visibilizando, empoderándose, permitiéndose también ser como, pues yo soy aquí el rey del momento, en ese sentir ese deseo, ¿no? Es que los no binarismos y las masculinidades trans han estado súper invisibilizadas. También porque las transfeminidades, yo creo que también aquí hemos sido muy visibilizadas por morbo a través de ese señor cisetero que era el que decidía que se visibilizaba o no en otra época. O sea, que creo que también tiene como su aquel, pero creo que estamos en un momento donde empezamos a visibilizarnos muchísimo más. Y que no haya esa obligación de que porque haya unos determinados genitales en una habitación o en un lugar, tengan que cumplir una determinada función. Jo, qué interesante lo que dices, porque total. De hecho, cuando hablamos de espacios de eróticas no normativas, del mundo BDSM y del mundo kink, el otro día daba una charla y me preguntaban entre el público la incidencia en todo este tipo de espacios de personas trans. Como que estamos en muchos espacios de BDSM, en muchos espacios kink y en muchos espacios como de estas eróticas no normativas. Y yo decía, claro, es que nuestros cuerpos y nuestras cabezas a veces son no normativos. Entonces, esta erótica no normativa que tu amiga te decía como, bueno, esto es un preliminar y luego viene el sexo de verdad y el guión concreto y la sexualidad normativa y esto es como un aderezo, para mí es toda mi sexualidad. En mi vida. Porque igual no llego a la otra. Porque igual de repente penetración no es viable por mi disforia o no es viable porque con qué en el caso de ciertas personas trans. Entonces, creo que las personas trans tenemos que ser mucho más escuchadas en torno a este tipo de erótica y de sexualidades, porque aquí encontramos un refugio donde no se nos exige llegar a una erótica normativa que en el caso de privilegios cis, creo muchas veces, podéis elegir si acceder o no, si te van o no estas eróticas normativas o te quieres quedar en las no normativas o quieres jugar con ambas. Muchas veces las personas trans, cuando mi cuerpo es no normativo, es que mi erótica y mi sexualidad no puede ser normativa, no llego. Entonces, el pedirme algo al que no llego, creo que al final es un poco de transfobia estructural. Totalmente, claro. Y como muy demasiado cuadriculado, ¿no? De hecho, el otro día estaba pensando ahora en que había un chico trans que explicaba voy a decir dildo, no sé cómo se llama, o sea, como un strap. Arnés. Un arnés. Sí, strap. Que era una movida increíble que habían inventado en la que pues te lo ponías Sí. y entonces es como mientras tú estabas, en este caso por ejemplo, si tú eres un chico trans o una persona con vagina, querías como penetrar a otra persona, podías hacer esto y tenía una 100%. tecnología Increíble. que para algo sirve a veces la tecnología, chicas, que no va a ser todo malo. Total. Que te estimulaba mientras tú estás estimulando a la otra persona y dices, es que las posibilidades son tan infinitas. Y ahora viene José Fernando de Murcia a decirte, queremos a Murcia, por favor, a decirte que el tema de juguetes, que eso es sexo muy raro. Claro, es que las personas trans a veces no entramos en el sexo normativo y es tan maravilloso. Entonces, en estas eróticas no normativas es toda nuestra sexualidad donde disfrutamos y las personas trans merecemos no solo que no nos escupan por la calle, que yo decía en esa entrevista, merecemos disfrutar. O sea, yo no quiero que se quede todo en que no me llamen Enrique. Quiero vivir mi sexualidad, ser la guapa de la fiesta, tener un trabajo y como tener otras calidades de vida, ¿no? Y creo que en este activismo muchas veces yo siento que en ocasiones a las personas trans se nos ha infantilizado mucho. Y con esto de los fetiches y la fetichización, también. Claro. Me voy a meter en otro melón bastante interesante. Se habla mucho de no a la fetichización trans, que creo que tiene todo el sentido del mundo toda esta lucha. Es un temazo, me voy a meter en un melón. Creo que tiene mucho sentido porque al final cuando hablan de no a la fetichización, y llevamos aquí un capítulo entero hablando de lo guay que son los fetiches. Exacto. Lo que estamos hablando es de una deshumanización. Ahí está. Para mí el tema no está en que mi cuerpo trans, porque mi cuerpo es trans, yo no voy a ser cis nunca. Y yo he llegado a un punto de trabajo, te hablo de mí personalmente como Elena, yo he llegado a un punto de trabajo conmigo misma que considero muy guay en mi relación conmigo en este momento, Dios dirá mañana, en el cual yo no, si me dan a elegir, yo creo que no hubiera elegido nacer cis. Yo estoy muy contenta ahora mismo con lo que soy, ¿no? Entonces, para mí el tema no está en que alguien erotice mi cuerpo trans, porque mi cuerpo es trans, evidentemente. No me puedo quitar y poner otro, claro. Qué maravilla, ¿por qué no vamos a erotizar un cuerpo trans? El tema está en que
personas que han erotizado este cuerpo trans probablemente han tenido muchos procesos de deshumanización. El tema no es que está en que tú te erotices las personas trans. El tema está en que por el hecho de ser trans, no. Las presentes a tu entorno, no te tomes algo con ella en público, las trates peor, porque dicen de ti que eres gay y toda esta historia de la que estábamos hablando. Entonces creo que muchas veces desde el activismo y desde ese lamernos la herida de todos los ataques violentos transfóbicos que estamos teniendo con esta deshumanización trans, se coge un batiburrillo y dicen no a la fetichización trans. La entiendo, pero hay un punto como sexóloga en mi parte como más profesional y en mi parte como Elena dejó, es que yo no nací en un cuerpo equivocado y mi cuerpo merece deseo. Exacto. Si mi cuerpo es no normativo, aquel que lo erotice, por supuesto que es un fetiche, claro, porque hablamos de fetiche como toda esta erótica que se sale de lo normativo. Mi cuerpo no es normativo. Entonces, mi erótica va a ser no normativa probablemente en muchos casos, ¿no? Desgraciadamente. Ojalá vivamos en un mundo donde culturalmente mi cuerpo sea lo puto más. Exacto, no, que pase todo a formar parte de una diversidad y que cambiemos la palabra normatividad, que la odio, por la diversidad, o sea, asumir que somos la diversidad. Total. Y que haya diferentes representaciones de cuerpos a las que podamos acceder y que podamos disfrutar y que nuestro deseo... Hay un documental muy chulo sobre esto que es Disclosure en Netflix, que habla de la representación trans, ¿no? En Hollywood a lo largo de la historia del cine, ¿no? Y cómo siempre se ha asociado esa representación a reacciones físicas de vómito, de no sé qué. Entonces se ha educado a toda una generación a tener una reacción a la hora de ver representado un cuerpo trans. Y si eso lo cambiamos y de repente empezamos a erotizarlo y a sexualizarlo desde ese lugar positivo, ¿no? No es desde... Y además, que no soy una... Cuando hablamos de no a la infantilización, es que no soy una niña pequeña, claro, es que soy una adulta que vive su sexualidad y que quiere hacerse cargo de una sexualidad responsable. Es que cuando yo tengo un encuentro casual con un chico, yo no estoy viendo los colores de su aura y su alma. Yo estoy erotizando un cuerpo y si tiene tatuaje, estoy fetichizando el momento de tatuaje y si tiene... O sea, que estoy erotizando lo que tengo delante. Entonces... me gustaría vivir en un mundo donde igual que el hecho de que yo soy claramente morena, claramente andaluza y no me lo puedo quitar. Y olé. Y tú puedes erotizar eso, que te parezca sexy. A mí me encanta que te parezca sexy, que yo soy una morena andaluza. Quiero que me parezca igual de guay que erotices el hecho de que yo sea trans porque mi cuerpo es trans. Entonces, para mí no es defender a un chaser. Para mí es defender que las personas trans merecemos deseo y vivir nuestra sexualidad desde un punto como positiva, guay y divertida. No entendiendo que mi cuerpo despierta violencia. Yo no quiero vivir pensando eso, más allá de que me tengo que cuidar, ¿no? Como que quiero pensar que mi cuerpo también despierta deseo y eso es bueno. Porque si no, ¿qué sexualidad tan oscura me espera si cada persona que erotice mi cuerpo por mi cuerpo pienso que me está violentando en sí? Porque lo relaciono con esa deshumanización. Qué Ahí feo, está. ¿no? Qué feo, qué pereza, qué aburrido. ¿Por qué no nos vamos a erotizar todas un poquito más? Que nos viene muy bien. Y ya un poco para cerrar, que yo creo que es interesante como todo esto de hablar de cosas que muchas veces son tabú, que dan vergüenza, me gustaría preguntarte, para la gente que esté en ese proceso como de encontrarse más o que esté buscando, ¿qué recursos o qué... O sea, que te manden un DM, ¿cómo hacemos esto? Por supuesto, tengo yo aquí a mi equipo de Un Café con Helen, maravilloso. No te gusta el café, pero Un Café con Helen es maravilloso. Y nada, tengo mi cuenta de Instagram, que allí hablamos de muchas cosas, de contenido divulgativo también. Por DM también contestamos y sobre todo muchas veces nos piden charlas o nos piden también que hagamos vídeos sobre temas determinados y que nos metamos en este tipo de marrones en los que yo me he metido hoy. Cero, ninguno, no va a haber ningún problema, la gente va a estar encantadísima. Entonces creo que bueno, que también están las redes para eso, para ir generando como esa conexión, que por suerte, hablabas de que la tecnología no es todo malo, de repente tenemos referentes, ¿no? Hablabas de el documental de Ser Trans en Hollywood. De repente ver a personas trans increíbles dentro de lo mainstream haciendo una película, una serie y las actrices también son trans, a mí me reconcilia mucho con mi propia identidad, ¿no? Con lo cual, pues nada, sin querer como ahora tirarme muchas flores, pero el hecho de poder trabajar como sexóloga y como psicóloga diciendo abiertamente que soy trans, trata mucho también de eso, ¿no? Y hablando de que la erótica no normativa, hablando de que yo estoy dentro de la comunidad BDSM en este caso, trata un poco de eso, de que la profesional que tienes delante también lo está atravesando, ¿no? Entonces Exacto. Creo que ese es un punto guay. Pues gracias, mi amor, por ser referente. Mi vida. Muchos más cafés.
o no cafés o tés o lo que queráis, un necesite, Aquarius con limón. Eso es. Y nos vemos en las calles. Muchas gracias. Y mi en lo que amor. no son las calles. Un besito. Chao.